Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, comenzamos con el tema para repasar un poco con los temas. Comenzaremos a aplicar ahora el concepto de flujo y el concepto de la ley de Gauss para el campo eléctrico y para el campo magnético, para que ustedes tengan una referencia más cercana acerca de lo que yo quiero que ustedes me sepan explicar. Esto yo ya se lo paso a ustedes. Yo voy a leer con ustedes y voy a explicar tal vez algunas cosas que no se entienden muy bien para que queden más claras. Ahora, eh, quiero que aprendamos el concepto de flujo, en este caso el flujo en general. ¿Qué es el flujo? Como vemos acá, el flujo es una magnitud escalar, como dice acá la definición. ¿Qué significa que es una magnitud escalar? ¿Qué significa que es un numerito acompañado de una determinada unidad? ¿Está bien? Muchos creen que el escalar es solamente un número. No, es un número acompañado de una determinada unidad. Por ejemplo, 20 metros o 300 kilómetros por hora son magnitudes escalares, por ejemplo. Esta magnitud expresa una medida de cómo un campo atraviesa una superficie determinada. Cómo un campo atraviesa una superficie determinada. Estamos hablando de flujo, ¿no? Es, es una medida, como dice acá, repito, es una medida de cómo un campo atraviesa una superficie determinada. O dicho de otra manera, que lo que más usamos nosotros es la medida del número de líneas de campo que atraviesa una superficie. Nosotros decimos que hay mucho flujo cuando hay muchas líneas atravesando una superficie. Y decimos que hay poco flujo cuando hay pocas líneas atravesando una superficie. Como vemos acá el ejemplo en la parte de abajo, acá hay líneas, en este caso el ejemplo es para el campo eléctrico, pero puede ser para un campo magnético o puede ser para un campo gravitatorio, para cualquier tipo de campo que se quiera estudiar. Estas líneas están atravesando esta superficie como vemos ahí. Esta superficie en este caso de dimensiones de una determinada área, A es el área de esta superficie, está siendo atravesada por estas cantidades de líneas que en este caso son bastante uniformes. Bueno, esto es la idea conceptual. Matemáticamente el flujo se expresa como vemos acá. Es, em, es en este caso para líneas de campo eléctrico, para este ejemplo, es el campo eléctrico E, que es el campo que está atravesando esta superficie, multiplicado el área de esta superficie por el coseno entre el campo eléctrico y, en este caso, el área de la superficie. Esto es para esta superficie que estamos trabajando. Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, si aparecen, por ejemplo, eh, si aparecen más superficie, a ver, acá tenemos un pequeño pedazo de superficie, pero si, por ejemplo, acá apareciera otra superficie que se prolongue, a ver, otra superficie que se prolongue por otro lado, nosotros tenemos que analizar ese pedazo de superficie también que está siendo atravesado por ese campo eléctrico. A ver, en resumen, tenemos que estudiar nosotros la superficie por la cual se está atravesando esas líneas, ¿está bien? Si esa superficie es uniforme, es decir, si esa superficie es, como vemos acá, toda una placa uniforme, podemos utilizar perfectamente esta expresión. Bueno, ya lo veremos con más detalle en un momento cuando expliquemos la ley de Gauss. Sigamos. Tenemos nosotros también que este campo puede ser eléctrico, puede ser magnético, puede ser gravitatorio. En este caso el ejemplo que usamos nosotros es un campo eléctrico. Por lo que el flujo puede llamarse flujo eléctrico, flujo magnético, flujo gravitatorio respectivamente, o como se llame ese campo, está bien en estudio. Recordemos que las líneas, es muy importante esto, las líneas de campo, líneas de campo, ¿qué son? Las líneas de campo son una ayuda para poder visualizar cómo es un campo eléctrico, magnético, gravitatorio o cualquier tipo de otro campo estático. ¿Qué quiere decir que nos ayuda a visualizar? Que nos posibilita poder entender y comprender cómo es el campo. Las líneas no existen en realidad, son una herramienta que nosotros utilizamos para poder comprender mejor el campo. ¿Está bien? No existen físicamente, son un instrumento, una herramienta que usamos nosotros. Entonces podemos decir que las líneas son líneas imaginarias, podemos decir tranquilamente eso, que nosotros trazamos en el espacio.
e indican, es muy importante esto, e indicarían la trayectoria que seguiría, por ejemplo, acá estamos tomando un ejemplo, una carga eléctrica, si hablamos en este caso de campo eléctrico, si se la abandona libremente. Ahora explico bien esta parte que capaz que no se entendió. Las líneas eh, nos indicarían, como dice acá, una trayectoria. Por ejemplo, en este caso, ven acá, acá estoy con mi mouse señalando este punto que está acá. En este punto que está acá, si yo dejara suelta una carga eléctrica positiva, por ejemplo, seguramente la carga eléctrica seguiría esta trayectoria como sigue, como vemos ahí, seguiría hasta encontrar la carga eléctrica negativa. Seguiría esta trayectoria, como lo acabo de hacer. Acá en este gráfico hay una carga eléctrica negativa y una carga eléctrica positiva, como vimos nosotros. Las cargas eléctricas negativas, perdón, las cargas eléctricas positivas, de allí nacen las líneas y terminan en las cargas eléctricas negativas. Y si ponemos dos cargas, como vemos acá, del signo opuesto, generarían esta configuración en el espacio. Bueno, las líneas nos permiten entonces tener una referencia de la trayectoria que tendríamos si nosotros soltáramos, como vemos acá, una carga eléctrica, si la abandonamos libremente. Entonces, esencialmente las líneas nos permiten poder formar un mapa del campo. Nos permite formar un mapa del campo. Esto es la idea de la línea. Repito, las líneas no existen en realidad, son un instrumento que nosotros usamos para poder comprender mejor cómo es el campo. Porque recordemos, nosotros no podemos ver los campos, no podemos ver cómo es el campo eléctrico, no podemos ver cómo es el campo magnético, tampoco podemos ver cómo es el campo gravitatorio. Lo que nosotros usamos para poder comprender cómo es usar, en este caso, las herramientas de las líneas de campo que nos permiten más o menos tener una idea de cómo es. No solamente, hay muchos tipos de campo en la física. Acá le muestro una imagen yo de un campo vectorial de una tormenta. Estos son vientos y acá tenemos remolinos. Estas líneas de colores son líneas de campo y como veremos acá, justamente son perpendiculares, o mejor dicho, los vectores, acá la magnitud del viento, en este caso en cada uno de los lugares, es perpendicular, perdón, es tangente a las líneas, y ahora lo veremos con más detalle. Pero para que sepan, por ejemplo, este es un campo también, un campo vectorial, un campo de estudio. Cada línea, es muy importante, está dibujada de forma tal que el campo, es tangente a la misma en cada punto. En cada punto de esto. Significa que en este lugar, por ejemplo, volvemos al ejemplo acá, en esta línea que está acá, justo en este, yo me paro en este lugar, el campo eléctrico o el vector campo eléctrico va a ser tangente a la línea en esta posición. Y como lo vemos acá en la imagen lo tenemos, es tangente. Es tangente. Es decir, que la dirección del campo eléctrico sería como indica el vector. No lo que indicaría la línea. La línea nos indicaría una cierta trayectoria ideal de cómo, para en este caso el ejemplo de una carga eléctrica, cómo seguiría por esa línea. ¿Está bien? Pero el campo eléctrico es, como vemos acá, es tangente a la línea. Y en este caso el vector nos indicaría la dirección y sentido del campo eléctrico en ese punto. Donde el vector es tangente nos indica la dirección del campo. Esto es lo que lo dije recién. En este caso nos están indicando la dirección y sentido del campo. Otra cosa que tenemos que repasar de líneas, la separación entre líneas de campo nos indica el valor del campo. En los lugares donde las líneas están muy juntas decimos que el valor del campo es muy grande, mientras que en los lugares donde están muy separadas es muy pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo acá las líneas, como vemos, están muy juntitas. Y como vemos, por ejemplo, para otro lugar, acá por ejemplo están muy separadas las líneas. Nosotros podemos decir que aquí, en este lugar, las líneas, la intensidad del campo eléctrico va a ser mayor que lo que es en esta zona, por ejemplo. Es decir, repito, esta zona tiene una menor intensidad de campo eléctrico o menor campo eléctrico
que en esta zona que está acá. Más líneas juntitas, mayor campo eléctrico. Menores líneas juntitas, menor campo eléctrico. Es una referencia para nosotros, una referencia cualitativa de cómo es el campo. ¿Está bien? Sigamos. De aquí decimos que la densidad de la línea es proporcional al campo. Así, un campo uniforme estará representado por líneas de campo igualmente espaciadas, rectas y paralelas. Os explico esto. Acá nos dice la densidad de líneas, es decir, acá hay mayor densidad de líneas que aquí. Significa que, repito, acá hay un mayor campo eléctrico que acá. Bien, ahora pasamos a explicar la ley de Gauss teniendo en cuenta, repasando lo que sería flujo y teniendo en cuenta líneas de campo. ¿Está bien? Ahora, veamos lo que nos dice la definición de la ley de Gauss y después explicamos algunas características. La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico total, todo el flujo eléctrico, a través de cualquier superficie cerrada, es proporcional a la carga eléctrica total neta dentro de la superficie. Matemáticamente se expresa como vemos acá. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro, a ver, por un momento olvidemos esta integral que está acá, porque matemáticamente lo podemos entender. Significa que si yo agarro, acá nosotros estamos agarrando, a ver, veamos esta carga, ¿está bien? Esta es una carga Q que está siendo encerrada, en este caso, por dos superficies, una esfera como vemos acá, y después está siendo encerrada por esta superficie que tiene una forma que no está definida, ¿está bien? Es una forma cualquiera. Las superficies que encierran son superficies también imaginarias, son superficies imaginarias que nosotros usamos para poder, en este caso, sacar conclusiones, que es lo que veremos ahora, que es lo que Gauss trata de hacer. Repito, a ver, síganme en este análisis. Tal vez al comienzo no podremos saber qué es lo que se pide, pero al final veremos algo interesante. ¿Está bien? Bien. Como nosotros sabemos, una carga eléctrica positiva, por ejemplo, tiene esta característica. Las líneas salen en forma radial, para afuera, como vemos acá. Estas son las líneas. Justo en este tipo de configuración, las líneas de campo eléctrico, cuando nosotros queremos sacar, por ejemplo, el valor del campo eléctrico acá, justamente el campo eléctrico justamente está alineado con la línea, porque las líneas justamente en este caso son radiales hacia afuera. Justamente pasa esto cuando tenemos una carga aislada, en este caso positiva. Cuando nosotros encerramos esa carga, vamos a trabajar nosotros primero para entender la idea con esta superficie que está afuera. Cuando nosotros encerramos esa carga en esta superficie, cuando nosotros encerramos, disculpen, tuve que levantar un momento, capaz que me perdí. Cuando nosotros encerramos esta carga con esta superficie, salen por esta carga un montón de líneas, ¿está bien? Por todos lados. Ahora, va a atravesar justamente esta superficie, esta pequeña superficie. Acá Gauss dice, bueno, estudiamos lo que pasa en esta pequeña superficie, chiquitita. Veamos qué pasa justamente ahí y después veamos qué pasa en toda la superficie. Cuando vemos esta pequeña superficie, que nosotros lo llamaremos diferencial de área, porque estamos tomando una pequeña porción chiquitita, por esta diferencial de área va a atravesar un campo eléctrico, es decir, va a atravesar una línea que va a pasar por esa superficie, es decir, y por esa línea va a estar, en este caso, tangente a esa línea, va a estar este campo eléctrico. Si nosotros queremos saber el flujo eléctrico que está pasando por esta pequeña superficie, tenemos que hacer lo que vimos nosotros. Es el campo eléctrico que vemos acá multiplicado por el diferencial de área por el coseno del ángulo entre ambas. Y eso para nosotros es un producto escalar, por eso lo ponemos acá. Es igual a decir el campo eléctrico producto escalar por el diferencial de área. Por cierto, lo descomponemos como el producto escalar que es campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del diferencial de área por el coseno de ambos. Está bien, como vimos acá la definición acá arriba, veamos de vuelta, para que me crean acá. Campo eléctrico por área por el coseno entre ambos. Está bien, como vimos hace ratos anteriormente.
Entonces acá podemos sacar el flujo eléctrico que pasa en por esta pequeña superficie. Ahora, haremos lo mismo en toda la superficie de todo este volumen que está acá. Es decir, haremos lo mismo exactamente que vemos acá, lo haremos en cada uno que está acá. Por supuesto no lo vamos a hacer porque va a ser totalmente un desprolijo, pero la idea es que se va a repetir por todos lados. Ahora, acá yo tengo, como vimos acá, un flujo magnético, perdón, un flujo eléctrico acá, en esta superficie, ¿no? Un flujo eléctrico. Diremos un pequeño flujo eléctrico, porque es una pequeña superficie ahora que estoy teniendo en cuenta. Ahora, si yo sumo lo mismo que hago acá, pero por toda esta superficie, es lo mismo a decir lo que estoy poniendo acá en esta integral. Es decir, esta integral, recuerdan, es la suma de todas estas pequeñas operaciones. Al sumar todas estas en cada uno de los lugares, yo lo que estoy obteniendo es el flujo eléctrico total que está pasando por toda la superficie, por toda esta superficie que está acá, por toda esta superficie. Entonces, ¿qué nos dice Gauss en este caso? Que si yo encontrara en este caso el flujo eléctrico en toda la superficie, que es igual a esto que vemos acá, esta operación que está acá me va a dar que es igual a la carga eléctrica que yo estoy encerrando dividido por, en este caso, epsilon 0, que es la permeabilidad en el vacío, perdón, es la permitividad eléctrica en el vacío. Esto Gauss lo demostró para cualquier tipo de superficie. Nosotros estamos analizando una superficie, como vemos acá, una superficie que no tiene ningún tipo de forma característica. A ver, trataré de... Ahí está. Que no tiene ningún tipo de forma característica. Pero nosotros lo vamos a demostrar ahora para una esfera, como vemos acá, una esfera característica, una esfera de radio R. Bien. Entonces, repito, ¿qué dice Gauss? Dice que, esto, para resumir lo que quiere decir Gauss, es que el flujo eléctrico por toda la superficie que yo encierro, es decir, el flujo eléctrico de ser. Voy a tratar de hacer una representación completa en el Paint para que ustedes vean. Acá está. El flujo eléctrico, es decir, si yo agarro, de acá salen líneas, de acá salen líneas, de acá salen líneas, de acá salen líneas, bueno, acá hay una línea, ponele acá. El flujo eléctrico total sobre toda esta superficie es igual a la carga eléctrica que yo estoy encerrando por la permeabilidad, la permitividad eléctrica en el vacío, sobre la permitividad eléctrica en el vacío. Ahora lo vamos a demostrar nosotros, no va a quedar algo aislado. La demostración es la siguiente. Sabemos que la magnitud del campo eléctrico de una carga puntual es radial hacia afuera y está dada por la siguiente expresión. Esta expresión que está acá es una expresión, creo que no se la... A ver, yo no estuve en la primera unidad, pero esta expresión ya está calculada. Esta expresión es para una carga eléctrica característica, por ejemplo, una carga eléctrica positiva. Nosotros vamos a ver el campo eléctrico en cualquier lugar del espacio, teniendo en cuenta solamente el valor de la carga y la distancia que hay a la carga. Por ejemplo, si yo quiero saber el valor de la intensidad del campo eléctrico en este punto, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer es, bueno, saber cuánto vale, en este caso 4pi por la permitividad eléctrica en el vacío, que es un valor ya calculado, es un numerito concreto, por la carga eléctrica, en este caso que está acá, por la distancia al cuadrado. Si yo pongo todos estos valores, yo sé cuánto vale el campo eléctrico justamente en esta posición, en este punto. Si encerramos la carga eléctrica, esta que está acá, si la encerramos en una superficie esférica de radio R, de la siguiente manera, acá la estoy encerrando así, se observa que en cada punto de la superficie el campo eléctrico está en la misma dirección que el diferencial de área. Es decir, como veremos acá, este es una pequeña área, ¿está bien? El diferencial de área, como vemos acá, es normal a la superficie. Creo que no le aclaré esto, ¿no? A ver, volvemos acá. Acá, en la operación matemática no le conté. En el flujo eléctrico, el flujo se representa de la siguiente manera. Es el campo eléctrico multiplicado por el área. El área, en este caso, el área de esta superficie es normal
es normal a esta superficie. ¿Está bien? Por eso es, el vector, a ver, se utiliza como una referencia de un vector para representar cómo es el área. ¿Está bien? El vector de esta área, de esta superficie, del área de esta superficie es normal, en este caso, a la superficie. Nosotros decimos entonces que el diferencial de área, o sea, el vector de esta área pequeñísima que está acá es en este sentido, es normal. Bueno, el campo eléctrico también que va a pasar por ahí, o sea, el vector campo eléctrico, o sea, la línea y el vector campo eléctrico van a ser justamente en la misma dirección y en el mismo sentido. Si yo pudiera acercarme acá, a ver, voy a tratar de hacerle un corte para ustedes verlo. Si por acá pasara, yo sé que lo estoy haciendo desprolijo, pero para que ustedes tengan una idea rápida, el vector campo eléctrico sería así, sería en la misma dirección y en el mismo sentido que el diferencial de área, ¿está bien? Entonces el ángulo entre el campo eléctrico y el vector área sería 0. Eso es lo que quiere decir este apartado. Significa que el campo eléctrico E y la dirección, en este caso el diferencial del área, está en la misma dirección, por lo que el ángulo entre el campo eléctrico y el diferencial de área es 0, como yo le acabo de decir. O sea, el ángulo es 0. Como estamos hablando de una superficie esférica, esta es una superficie esférica, es una esfera, ¿está bien? La magnitud del campo eléctrico es igual en toda la superficie. Es decir, si yo me paro acá, o me paro acá, o me paro acá, la magnitud del campo eléctrico es el mismo, porque es una esfera. La distancia de la carga a cualquier punto es lo mismo. Solamente que el campo eléctrico va a ser distinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me paro acá, el campo eléctrico justamente acá tiene esta dirección y este sentido, distinto al que está acá, por ejemplo, que tiene otra dirección y otro sentido. Pero la magnitud va a ser la misma, es decir, la magnitud del campo eléctrico acá va a ser la misma que acá. ¿Está bien? Eso lo tenemos que saber. Ahora sigamos. Y será igual, la magnitud del campo eléctrico será igual a esta expresión que ya le acabo de decir. Esta expresión es una expresión ya establecida de cómo es el campo eléctrico de una carga característica, ¿está bien? No, lo pueden anotar, no hay problema. Otra cosa que también podemos saber es el valor de la superficie esférica. Es decir, cuánto vale toda esta superficie de una esfera. Ya está dada también matemáticamente que es igual a 4pi por radio al cuadrado. Esa es una fórmula que ya está calculada para una esfera. ¿Cuánto vale toda la superficie externa de una esfera? Como vamos acá. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a utilizar la ley de Gauss, que es la que utilizamos acá. Esta es la ley de Gauss. Decimos lo siguiente. Vamos a empezar por esta parte que está acá y vamos a ver de llegar a esta parte. Porque si llegamos a esta parte, la parte de derecha, diríamos que la ley de Gauss se cumple. Porque esto es lo que nos dice Gauss. ¿Está bien? Nosotros no vamos a poder demostrar para una superficie cualquiera porque es una matemática. A ver, nosotros estamos demostrando para esta esfera. No vamos a demostrar para una superficie cualquiera porque eso significa hacer matemática de alta complejidad, cosa que no es necesario para este cursado. Por eso, para poder entender, o mejor dicho, para poder comprender que se cumple la ley, vamos a usarla vamos a demostrarla para una esfera, que vamos acá. Y vamos a demostrar que sí llegamos acá, que Gauss tenía razón. Bueno, teniendo en cuenta eso, a ver, antes que me olviden, teniendo en cuenta eso, nosotros partimos de este lado. Partimos de este lado de la ecuación, que es el flujo eléctrico, ¿está bien? Entonces, nosotros decimos entonces que el flujo eléctrico, como ya sabemos, como es un producto escalar entre el campo eléctrico por el diferencial de área, como ya sabemos que van a ser perpendiculares, decimos que es el campo eléctrico por el diferencial de área por el coseno entre ambos, pero el coseno del ángulo entre ambos, pero como, a ver, volvamos acá, por el coseno del ángulo entre ambos, pero como el ángulo es 0, el coseno de 0 ¿cuánto es? Es 1. Por eso a nosotros nos va a quedar esto, el campo eléctrico por el diferencial de área solamente. Ahora, el campo eléctrico, este campo eléctrico que está acá, ya está establecido cuánto es el valor del campo eléctrico para una carga característica en el espacio, que es igual a lo que vemos acá.
Entonces lo que hago es reemplazar, acá está el campo eléctrico, yo lo que voy a hacer ahora es reemplazarlo acá en esta expresión. Y bueno, está el diferencial de área. Ahora, todo este valor que está acá es un valor, lo podemos sacar de la operación integral. ¿Por qué? Porque es constante, porque ya sabemos que el campo eléctrico en todo este punto es constante. ¿Y por qué es constante? Porque la distancia R, esta distancia, es la misma en toda esta superficie. Y matemáticamente esto nos permite sacar a toda esta operación. La carga es la misma, 4 es un número, o sea, la carga es la misma, es decir, es un valor constante, es un numerito. 4 es un numerito también, pi es un numerito también, epsilon 0, es la permitida eléctrica de 0, también es un numerito, es una constante. Y la distancia al cuadrado también es un valor constante, es decir, es un valor que no va a modificarse. Entonces todo esto lo podemos sacar de la integral. Y nos quedaría a nosotros, como vemos acá, el integral del diferencial de área. Es decir, que esta es la sumatoria de todos los pequeños trocitos de área pequeñitos que hay acá. Y la sumatoria de todos estos pequeños pedacitos de área me da igual a toda el área de la superficie. Y como vimos nosotros, el área de la superficie, ¿cuánto es? Es 4pi por radio al cuadrado. Yo reemplazo esto que está acá. Esto me da igual al área, y acá directamente ya lo estoy reemplazando, acá, por 4pi por radio al cuadrado. Y miren qué cosa interesante. El 4 se va con el 4, el pi se va con el pi, el r al cuadrado se va con el r al cuadrado, y me queda la carga encerrada sobre epsilon 0. Es decir, que para una esfera se demuestra lo que nos decía Gauss. Ahora, quedando demostrado, como dice acá, queda demostrado, a ver, que la ley de Gauss se cumple y es así. En este caso por una carga positiva. Si la carga es negativa, la idea va a ser exactamente igual. Solamente que va a ser igual a menos la carga sobre epsilon 0. ¿Por qué? Porque va a ser la carga encerrada que va a ser negativa. En este caso, si tenemos dos cargas, como vemos acá, dos cargas iguales en magnitud, pero de polaridad distinta, o sea, de cargas opuestas, o sea, cargas de igual magnitud, pero de sentido opuesto, iba a ser, de polaridades distintas, una carga negativa y una carga positiva, vamos aplicando la ley de Gauss, nosotros tendríamos esto, que si hacemos la operación de la ley de Gauss y la encerramos sobre una curva, nos daría que el flujo eléctrico total es igual a 0. Ya explicaremos por qué. Bien, ahora, ¿qué significa? Volvamos para acá, ya explicaré de vuelta con más detalle esto, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa a ver, ¿qué nos dice Gauss? ¿Cuál es la idea de Gauss? Porque mucha matemática, mucha definición formal, pero ¿qué significa lo que encontramos nosotros? Bueno, significa, la ley de Gauss nos dice que la carga eléctrica constituye la fuente del flujo eléctrico, o lo que es lo mismo, la fuente de línea de campo. Es decir, en las cargas positivas nacen las líneas y en las cargas negativas finalizan. A ver, todo lo que hicimos nosotros es algo muy rigurosamente matemático, pero en términos de la explicación, ¿qué es lo que nosotros conseguimos? ¿Qué es lo que nos dice esto? Esto nos dice que una carga eléctrica positiva es un generador de líneas. O sea, mejor dicho, en una carga eléctrica positiva nacen líneas de campo eléctrico. De allí nacen las líneas y se irradian para afuera, como vemos acá en la imagen. Es decir, son creadores, las cargas eléctricas positivas son creadores de líneas de campo eléctrico. Bueno, las cargas negativas también son bueno, ya veremos ahora con detalle las cargas eléctricas negativas. Pero como vemos acá, la ley de Gauss, si bien es muy rigurosa en términos matemáticos, es esa la idea. Esta demostración nos dice que si nosotros encerramos una carga eléctrica positiva, nosotros vamos a tener en su entorno un flujo eléctrico. Y eso nos da la idea a nosotros que las cargas positivas son generadores de líneas, son generadores de campo eléctrico. Esa es la idea. Y en este caso, ¿qué pasaría si fuese una carga negativa? Sería lo mismo, en este caso la carga eléctrica negativa,
la resolución sería exactamente lo mismo. Ustedes me lo pueden decir, bueno, profe, sería de exactamente la misma demostración y no daría esto que está acá, no daría menos la carga sobre epsilon 0, que en términos de explicación física sería que en las cargas eléctricas, mejor dicho, las cargas eléctricas negativas, finalizan las líneas de campo eléctrico. Repito, la ley de Gauss, la explicación para carga eléctrica negativa nos explicarían que las cargas eléctricas negativas son lugares donde finalizan las cargas eléctricas, perdón, las líneas de campo eléctrico. Acá, en las cargas positivas nacen las líneas y en las cargas negativas finalizan. Y esto da una buena explicación de por qué si nosotros encerramos una carga eléctrica negativa y una carga eléctrica positiva, por qué a esto nos da cero. No lo vamos a demostrar, por supuesto, pues, sería casi parecido, pero no llegaríamos mucho. O sea, no terminaremos nunca el video. ¿Qué significaría esto? ¿Por qué nos da cero? Significa eh, que en esta superficie que nosotros encerramos, están saliendo tantas líneas como están ingresando líneas de campo eléctrico. Por lo tanto, el flujo total es cero, porque como están saliendo líneas, la misma cantidad de líneas, y como están entrando la misma cantidad de líneas, el flujo eléctrico, es el flujo eléctrico total sobre esta superficie, es cero. ¿Qué significa? Que de las cargas eléctricas positivas están haciendo líneas y que de las cargas eléctricas negativas están finalizando esas líneas que están, en este caso, naciendo de las positivas. Bueno, la ley de Gauss es sencillamente eso en términos explicados. Se habla mucho de que, por ejemplo, en las cargas positivas son las líneas, como vemos acá, divergen. Acá hay una palabra que dice divergen, ustedes van a escuchar mucho la palabra divergen. Y en las cargas eléctricas negativas, como finalizan, diremos que convergen. Es decir, en las cargas eléctricas positivas divergen las líneas, salen, nacen, y en las cargas eléctricas negativas convergen, o sea, finalizan, llegan hacia allí. Bien. Ahora vamos a hablar de la ley de Gauss para el campo magnético. Bueno, la explicación para la ley de Gauss para el campo magnético es casi un poquito semejante a la explicación, en este caso, de la ley de Gauss para el campo eléctrico, para, en este caso, para el caso de dos polos de signo contrario. Tenemos la definición, como vemos acá, es la ley de Gauss, dice que la ley de Gauss establece que el flujo magnético total a través de cualquier superficie cerrada es nulo. Es decir, en términos resumidos, ya para ir un poco cerrando, es que el flujo total, es decir, las líneas de campo eléctricos que salen, acá como vemos acá, salen, son las mismas líneas que entran, en este caso, a la fuente que genera el campo magnético. Adentro, como vemos acá dentro de la superficie que tenemos un imán. Bueno, dice que la misma cantidad, eso es la idea, las mismas cantidades de líneas que salen de este imán, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son la misma cantidad de líneas que van a entrar, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Exactamente como vemos ahí en la imagen. Bueno, la demostración de esto es semejante a la ley de Gauss para el campo eléctrico. Ustedes no lo van a demostrar, lo único que van a demostrar va a ser lo que yo demostré arriba. Solamente que ustedes lo van a memorizar la definición y van a hacer la gráfica en todo caso y por supuesto la demostración. ¿Qué nos dice en términos explicados? ¿Para qué está la ley de Gauss para el campo magnético? Todas las investigaciones, como yo les había contado a ustedes, no había producido ningún tipo de encuentro de existencia de lo que llamamos monopolo magnético. Es decir, nosotros en el imán tenemos dos polos, un polo norte y un polo sur. Si nosotros partimos el imán en dos, o sea, si este imán, por ejemplo, partimos la mitad, no es que vamos a tener el polo norte por un lado y el polo sur por el otro lado, sino vamos a tener nuevamente dos imanes con un polo norte y un polo sur y otro imán con polo norte y polo sur, así sucesivamente. ¿Pero por qué pasa eso, profe? Bueno,
la demostración, no demostraciones, las investigaciones demostraron de que no hay existencia de monopolo magnético. Que la, el elemento magnético más primitivo, perdón, el elemento magnético más último, el más eh, el, sí, primitivo, porque hablamos de primero, lo primero que hay, es el electrón. ¿Se acuerdan que yo le comenté acerca del efecto del el spin del electrón? El electrón es un pequeño imancito, ¿está bien? Entonces, si nos remontamos a la última instancia, el electrón también a su alrededor producía líneas de campo magnético circulares, entonces no podemos encontrar la existencia de un solo polo magnético. Pero usted me dirá, pero profe, ¿pero por qué hay acá entonces polo norte y un polo sur? Bueno, yo en parte la literatura física o la explicación mía tal vez no es correcta. En realidad, como vemos acá, las líneas de campo no es que nacen del polo norte y finalizan en el polo sur. A ver, en términos de la visión que nosotros tenemos, sí, salen desde acá, desde el material norte y finalizan en el material sur. Pero las líneas nunca comienzan ni nunca terminan acá. Si ustedes ven al imán, si ustedes pudiéramos ver transparentemente como estamos viendo ahora, las líneas siempre continúan. Es decir, las líneas siempre siguen, eh, siempre son eh, este, persistentes, nunca se cortan. No es que nacen de un lugar y finalizan del otro lugar. La ley de Gauss, para este caso, para el campo, la ley de Gauss para el campo magnético, nos permite interpretar eso. Acá tenemos el resumen. Dice, el flujo total es nulo para cualquier superficie que encierre una fuente de campo magnético, como vemos acá. Se puede interpretar como que en cada lugar de la superficie ingresan tantas líneas de campo como salen. ¿Está bien? Las líneas de campo magnético no nacen ni mueren en ninguna parte. Es decir, si bien acá uno creería que nacen en el polo norte, en realidad no están naciendo, sino es una continuación por el interior del material. Las líneas de campo magnético no tienen principio ni fin. Y además estas son siempre cerradas. Estas líneas son siempre cerradas, como vemos acá. Son siempre cerradas, siempre se curvan, siempre son cerradas en sí mismas. Esto da lugar a interpretar que no existe un monopolo magnético. A ver, si existiera un monopolo magnético, podremos decir nosotros de que desde allí nacen las líneas y tendría que existir otro polo magnético donde murieran o donde finalizaran las cargas eléctricas negativas. Esto es muy distinto a lo que pasa acá con las cargas eléctricas, tanto negativas como positivas. De las cargas eléctricas positivas nacen las líneas. Las líneas eléctricas, las líneas de campo eléctricos, como la conocemos acá, nacen de las cargas eléctricas positivas y terminan, mueren, digamos, en las cargas eléctricas negativas, como vemos acá. Acá no son cerradas, sino son curvas, pero tienen a finalizar, nacen en un lugar y tienen a finalizar en el otro lugar. Bueno, eso es lo que veremos hasta ahora de la ley de Gauss para el campo eléctrico y para el campo magnético.